clase alta, que es el que domina. Y esto viene desde el feudalismo, pero es heredado en el capitalismo con una gran preeminencia, sobre todo en la formación de la clase burguesa y de la clase trabajadora, sobre quiénes van a realizar las tareas permanentes de la fuerza del trabajo y quiénes no van a hacer. En un principio, vos fíjate que en la primera revolución industrial son mujeres, hombres y niños, pero hay una diferencia en cuanto al salario. ¿Quién es el que va a llevar mejor el salario? Y eso se mantiene hasta el día de hoy en los cargos ejecutivos más altos. O vas a ciertas empresas, vas a ver que los cargos ejecutivos más altos son de hombres y los de mujeres. Las mujeres siempre están segmentadas a tareas inferiores. Y a partir de ahí también hay como el género muy amplio, ¿no? La segmentación está heredada, no digo capitalista, pero también mezclada con los valores religiosos, viene entremezclando, no admite, justamente en este modelo patriarcal de hombre, mujer y familia, ¿no? Y el derecho a la propiedad privada también, que es no admite algo que ha existido desde el principio de la humanidad, que son relaciones entre géneros. Es decir, hombre-hombre, mujer-mujer, o las combinaciones que vos quieras, ¿no? Okay, por eso es parte de la naturaleza y es parte de la humanidad. Siempre ha habido relación entre hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? Y tiene que ver con la propiedad privada. ¿Por qué? La propiedad privada, ¿cómo se heredan los bienes? Entre los hijos de la creación de un hombre y una mujer. No se admite el derecho a la propiedad privada sobre alguien que sea hombre-hombre o mujer-mujer y haya una persona adoptada. O no. Entonces ahí el derecho a la propiedad privada entra en juego. Tiene que ver justamente con el capitalismo, el evento central del modelo que domina en el patriarcado, el modelo de la privada, es un elemento central en el modelo capitalista, y tiene que ver con ese modelo y la represión que se termina instaurando después, sobre todo en el siglo XX. Obviamente, las oleadas de lucha han llevado a ceder estos modelos un poco, pero han caído, todavía dominados. Y tiene que ver justamente con eso. Estamos en el siglo XXI y hoy en día, bueno, todavía queda mucho para discutir, mucho para reconstruir, pero el elemento central que hay es el elemento de la propiedad privada. Es el problema central. Bueno, ustedes son parte de una nueva generación, ¿no? Va a tomar todos estos elementos para llevarlos a la sociedad, ¿no? Uno somos la nueva generación, dos son antes de 1999. Sí. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es imperialismo. Un tema complejo, largo, sí. Lo de la herencia, que es tan importante. En el Código Moral lo pueden leer en millones de mensajes en el colectivo, que demora una hora de viaje, se suben, lo leen ahí, cuando se bajan van a decir, ¡wow! Porque es muy simple de leer, y tiene que ver con esto de los derechos de propiedad, ¿no? Y en el Código de Hammurabi, inclusive, no está admitido el tema de, porque no es que no se casaban hombres y hombres, o no había relaciones legalizadas. Lo que no había es un reconocimiento del Estado, porque no había la admisión del derecho a quién le daba esa propiedad. Ahí está. Bueno, eso, bueno, después discutimos en otra charla, porque es un tema muy apasionante, el tema de la construcción de los distintos géneros, ¿no? Para los griegos, por ejemplo, la mujer solamente tenía la función reproductiva. Sí, solamente era para reproducirse. Las relaciones amorosas, de pasión, eran entre hombres.
no era, es decir, la mujer solamente tenía la función esa, ¿para qué? Para que alguien pueda heredar. Entonces, por ahí pasa centralmente el problema central, que es el tema de la propiedad, ¿no? De lo material. No se olviden nunca cuando hagan análisis de género, porque pasa centralmente por ese elemento. Porque en la familia se pelea, no, pero vos no podés salir con alguien de tu mismo sexo, como dice el compañero. No. ¿Por qué? Y no me vas a dar nietos, te dicen. ¿Y para qué querés nietos? No, pues yo los quiero cuidar. No, pero vos lo que querés en verdad es que alguien continúe justamente una descendencia genética o una descendencia material, ¿no? Claro, pero ahora sí se puede. Bueno, pero eso lo ha modificado a través de las leyes. Vos fijate que esto es nuevo recién. No tiene ni 20 años. Y aún así no está aceptado socialmente, ¿no? Porque ahora sí, bueno, vos te puedes casar hombre-hombre, mujer-mujer, o no binario y no binario, y adoptar a alguien y chao, se soluciona. Pero eso queda para las clases más bajas. Las clases más altas no lo van a permitir. No van a permitir. Así como no permitían las castas egipcias que alguien fuera de su línea sanguínea heredase, bueno, también los sectores más altos no los permiten. Son además hay un tabú y una negación. ¿Sí? Y son los sectores que tienen más poder. Son los que van a atacar siempre a estos sectores. Bueno, ahí estamos. Sí. Dice, estoy perdida. Sí, estamos hablando de género que no tiene nada que ver con género de propiedad privada, con el tema de... Hoy tenemos un tema apasionante, es imperialismo. Un tema que a ustedes les encanta dar en los finales y lo da mal. Sí. Así que vamos a tratar de aclarar un poquito lo que es el imperialismo. Y vamos a ver si ponen ahí PowerPoint. Yo estoy muy atrasado por usar PowerPoint. No sé cómo usar. ¿Cuáles son los nuevos? Prezi. Acá está. Tema 6. Tema 9. Presentación terminada. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, cuando diga arrancamos la grabación. Justamente estaba leyendo esto para poder reforzarse la decadencia en el capitalismo del siglo XXI, ¿no? No tiene nada. Me asusté. No, si no me tengo que poner a escribir. Bueno, ayer estaban viendo, ahí está. El tema, cuando digan, ¿está grabando ya? Ahora empieza. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver hoy día la continuación de la unidad totalmente 3, el tema 9, semana 9. Ayer estuvieron viendo lo que es el Perrow, León, historia del capitalismo, habrán visto la conformación de la clase obrera a nivel mundial, ¿no? Sí. Sí, dice que sí puede enfocar la cámara, puedan ver, no sé si se ve. Y el tema que vamos a ver hoy día es justamente el texto de Hobsbawm, que es la primera parte, ¿no?, de lo que es el imperialismo, porque después sigue la otra unidad, que es la otra parte. Sí. Sí. No, que se comparta, igual que me puedan escuchar. Y vamos a ver el texto que vamos a ver hoy día es justamente el de Laufer, ¿no?, el imperialismo, ¿no? Para arrancar este tema, voy a hacer todo lo contrario a lo que hago siempre, lo vamos a ubicar en nuestros días. A ver.
Así. Nos vamos a ubicar en estos días, vamos a pensar en el modelo capitalista, justamente después de la caída del muro de Berlín, en el 89, empieza a dominar un sistema que se llama capitalismo en el mundo, y que hoy en día está en crisis, como ha estado siempre, desde el primer día que se inauguró el modo de producción capitalista, ha estado en crisis, y estamos viviendo hoy en día, y lo vivimos, porque cuando digo lo vivimos, todos vamos a comprar a los mismos supermercados, y vivimos la situación de la crisis, que la vivimos bien internamente en la familia. Gracias. Y es un modelo que está llegando ya a sus límites de su capacidad productiva, a sus límites de capacidad de organización social, y está debido justamente a este modelo imperialista que domina hasta el día de hoy, y vamos a ver los elementos centrales. Quiero que ustedes, gracias, vean esta imagen, seguramente es una imagen sacada de internet, no está en el texto. Seguramente conocen todas estas empresas, Coca-Cola, PepsiCo. Todo. Quiero que vean esto porque es un tema de lo que también vamos a ver, lo del monopolio. Y quiero que vean las ramificaciones que tienen estas empresas hoy en día, ¿no? La cantidad de productos y empresas, se llaman empresas madres, que tienen empresas hijos, que tienen empresas nietos, viviendo en una relación de parentesco, que generan la competencia supuestamente en el mercado, pero que en verdad es un mercado que está controlado por pocas empresas. ¿Bien? Esto sucede a nivel planetario, no es que algo sucede a nivel local, sino que es algo que domina todo el planeta. Habían visto ustedes en la clase anterior cómo la clase trabajadora se desplaza en el mundo y se convierte, todos en asalariados se desplazan de China, América, de Europa hacia el territorio argentino, brasileño, cómo se van transformando todas las sociedades en clases trabajadoras o pequeños sectores burgueses. Esto también es una concentración, otro ejemplo de nuestro país. Es un tema que comúnmente lo ven en la carrera de comunicación, la concentración monopólica, y que es un ejemplo claro de lo que es el Grupo Clarín, que maneja una gran cantidad de empresas, de las que todos hacemos uso, ¿no? Todos hacemos uso de esas empresas, y que regulan y controlan el mercado. ¿Qué es el mercado? Bueno, es el lugar donde nosotros vamos a comprar nuestros bienes, ¿no? Los bienes y servicios hoy en día. Entonces, para que veamos lo que pasa hoy en día, la fotografía de lo que está sucediendo, aquí tiene un montón de empresas que están ahí, son diseminadas y son las que controlan todo lo que consumimos. Cuando digo todo, es todo lo que consumimos, ¿no? Si ustedes se van a fijar su ropa, la etiqueta de dónde viene, el producto que consumieron, todo proviene de alguna empresa que es una empresa más pequeña, que está dependiendo de una empresa hija, que a su vez depende de una empresa madre, más grande. Y en la capa superior está esto, los bancos, que son los que controlan todas las economías del mundo, y vamos a ver por qué lo controlan, y ya no es solamente las naciones, los estados que terminan controlando. Estos son los bancos más poderosos del mundo. Fíjense cómo se dividieron el mundo. Y son los que controlan todo. Cada moneda que ustedes tienen, cada transacción que ustedes hacen, pasa por alguno de estos bancos. Cada cosa que se mueve económicamente en todo el mundo pasa por alguno de estos bancos. Entonces son los que controlan, fíjense, toda la economía del mundo. Y quiero, para arrancar el tema, que pensemos porque justamente todas estas empresas y todos estos sectores bancarios que dominan el planeta están hoy en día en crisis, llevándonos a una crisis que es la crisis que, como le dije al principio, la que estamos viviendo todos los días, cotidianamente. Y vamos a ver por qué sucede eso y cómo llegan a esa situación de esas constantes crisis, por qué justamente nosotros nos vemos involucrados en esas crisis. ¿Alguno de ustedes es accionista de toda esta empresa? Pero esas crisis, sin embargo, las terminamos soportando justamente todo el sector trabajador. ¿Bien? Es para que pensemos justamente ahora, porque estamos llevando a una de las, según dicen algunos economistas expertos, que está por ser una de las peores crisis que ha habido en el modelo capitalista, peor que la crisis del 29, peor que la crisis de 1871, peor que la crisis del 1971, peor que la crisis de 1996, peor que la crisis del 2008. No tengan fechas de todas las crisis que hubo, ¿no? Porque hay más todavía, ¿no? La crisis de 2008 todavía nunca se recuperó. La crisis inmobiliaria.
Es una burbuja financiera. Habrán escuchado la palabra burbuja financiera también, ¿no? Bueno, es una cosa que se va creando. Ustedes cuando eran chicos jugaban con jabón a hacer burbujas. Veo que lo inflaban así. ¿Y qué pasaba en cierto momento que salía la burbuja, se volaba así? ¡Oh! Era maravilloso. Y en cierto momento que hacía, ¡puc! Desaparecía. Bueno, pongan eso, esa metáfora, con miles de millones de dólares que se van elevando y usted dice, ¡oh! Acá soy más rico, más rico. Desapareció. No hay más. Y dice, ¿dónde está la plata? Desapareció. Desapareció, literalmente. Esas son las burbujas financieras en la cual indirectamente también nos vemos involucrados, porque todos hacemos transacciones en estos bancos. Y el día que esos bancos pierden, nuestros dineros también desaparecen. Bien, bueno, para que pensemos esto y nos vamos a retrotraer, sí. Sí, para que te puedan escuchar los compañeros. Bueno, usted decía de la burbuja financiera Sí, y nos estaba explicando cómo era que hace referencia a una burbuja que sí, subía, subía, subía sí, y de repente se explotaba. ¿Por sí. qué sucede eso? Bueno, vamos a explicar eso, porque es una muy buena pregunta. Tiene explicaciones antropológicas, explicaciones económicas, eh, comunicacionales, de todo tipo, pero la central es que es una especulación financiera. Se especula sobre el valor de algo y se va sobrevaluando algo. A ver, se los explico en términos simples. A ver, la burbuja financiera del 2008, que fue la de la crisis inmobiliaria que afectó a todos los bancos del mundo, a todos, ¿no? Se basaba en dar créditos a gente, por ejemplo, ustedes deben tener un trabajo, ¿no? Asalariado por debajo de la canasta básica, y en Estados Unidos se empezó a otorgar créditos, ustedes porque tenían un trabajo, se les otorgaba un crédito para comprar viviendas. Entonces usted decía, wow, yo me compro una casa. Bien, una vez con esa casa supuestamente comprada, hipotecada, con esa hipoteca, le daban posibilidad de acceder a otro crédito. Es decir, ustedes no habían tenido que pagar una deuda y se compraban una nueva deuda y podían comprar una segunda casa. Y así hasta 3, 4 casas. Pero casas lindas, le digo, ¿no? Casas, una casa en la playa, una casa, bueno. El problema es que ustedes no llegan a cubrir las deudas de la canasta básica, de la primera cuota. Bueno, esos papeles de deuda se terminaban vendiendo a un broker, ¿no? Que es un broker, una inmobiliaria, que es la que produce la deuda, y eso se terminaba acumulando en los bancos, se armaban paquetes de deudas, y esos paquetes de deudas se terminaban vendiendo a otros bancos. Entonces ese banco esperaba obtener la ganancia del primer paquete vendido. Y ese paquete segundo vendido se volvió a vender a otro banco esperando obtener la segunda ganancia. Entonces iba circulando la deuda y todos esperaban, todos contaban la plata. Nos decían, bueno, nosotros en 10 años vamos a ganar tanta cantidad de dinero, porque tenemos este nivel de deuda que compramos y nos deben todo este dinero. Bueno, pero todo estaba basado en su trabajo. ¿Qué pasó en el 2008? Bueno, las economías cayeron y ustedes, la gente centralmente dejó de pagar. Empezó a pagar, pago, dejaron de pagar y se cayó todo el castillo justamente de deudas, y todos empezaron a perder, así, desde que ustedes perdieron las casas, los que compraron las deudas, y así todo eso se empezó a romper, y esa burbuja, que el que estaba más arriba decía, yo tengo comprado una gran cantidad de deudas, me van a pagar tantos millones de dólares, y en verdad estaba basado en un futuro, se llama un futuro accionario, que, bueno, se imaginan, ¿no? Y eso hizo quebrar a todo el mundo. A todo el mundo. Y estaba basado justamente en la especulación financiera o parasitaria, como lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir a nuestro tema centralmente, ¿no? Vamos a arrancar contextualizándonos, ¿no? Estamos hablando en mitad del siglo XIX, ¿no? Donde ya está la burguesía impuesta como un modelo de clase dominante. Está en decadencia en todo el mundo el feudalismo y está en un proceso de construcción toda la nueva clase social trabajadora. Todas las sociedades se están transformando en clases trabajadoras, y aquellas naciones que se han independizado, ¿no? Que han llevado los procesos independentistas, viran hacia también estos modelos
capitalista, pero con ciertas particularidades que vamos a ver en el caso de Argentina. El capitalismo se expande como modelo liberal, estamos hablando de capitalismo liberal, la primera etapa del libre mercado, ¿no? Donde todos pueden competir, supuestamente en igualdad. Este modelo se expande justamente a través de esto que se llaman el periodo de revoluciones burguesas. En Japón caen estos grandes shogunes, ¿se acuerdan de esos samuráis que tenían un territorio y que peleaban, se paraban peleando entre ellos, tuvieron como 250 años peleándose por el control de sus territorios. Y en cierto momento el emperador dice, bueno, esto ya no puede más porque el modelo feudal no podía seguir y pasa a un modelo de industrializado que trata de transferirse a un modelo capitalista. Y entonces hay que destruir al feudalismo. Bueno, los mata a todos los shogunes, se acaba el periodo de los grandes samuráis. Bien, Europa también pasa por lo mismo, está en plena transformación, ya tiene la primera revolución industrial. Alemania está unificándose, Alemania que era distintos estados, se unifica en un solo territorio que se va a llamar el territorio germánico, ¿no? Que nosotros lo conocemos como Alemania. Son distintos pueblos que se unen, ¿no? Que es Bismarck el que los une, y se termina unificando justamente para poder competir económicamente, porque se dan cuenta que su modelo no puede competir contra el modelo inglés, y entonces tienen que integrarse a este nuevo modelo capitalista de producción industrial. ¿Bien? Está empezando recién a industrializarse. Estados Unidos, ya terminada la guerra de secesión entre el norte y sur, esta guerra entre los dos modelos, el modelo agroproductor o el modelo industrial, el modelo agroproductor de materias primas del sur o el modelo industrial del norte, termina siendo dominado por un solo modelo, gana la guerra el norte y termina instalándose el modelo industrial. Bien, inicia la expansión hacia el interior de Estados Unidos, la famosa conquista del oeste, ¿no? Ocupando los territorios de todos los nativos que vivían en ese territorio y exterminándolos, obviamente, ¿no? Cada avance siempre hubo grandes exterminios. En nuestro territorio pasa algo similar, ¿no? Se termina estableciendo la Constitución con Alberdi y posteriormente las clases dominantes, las nuevas clases dominantes de nuestro país, pasan justamente a tratar de establecer un nuevo modelo, si el modelo agroexportador o el modelo industrial, ¿no? La discusión se lleva adelante y termina ganando el modelo agroproductor. Bien, producir materias primas para los sectores industrializados, y con Roca y Sarmiento se decide avanzar sobre los territorios que todavía no estaban controlados por el Estado argentino, que son los territorios del sur, y se termina también masacrando a todos los pueblos nativos del sur, a los tehuelches, a los mapuches, bueno, y todo lo que decían la conquista del desierto, que no era un desierto, vivían poblaciones enteras, hubo ejércitos de nativos que se enfrentaron, como el gran líder Arbolito, que era un gran líder militar, que se enfrentó y que después sus restos terminaron expuestos, sus esqueletos, en el Museo de la Plata. Así, terrible, ¿no? Bueno, esto es lo que pasaba en este momento. En América Latina son los grandes mercaderes, estos pequeños mercaderes en un momento que trabajaban para sus coronas, para sus imperios, ya independizados, ¿no? Justamente que apoyan a los procesos de independencia, son los que se terminan haciendo el control del nuevo Estado. ¿Bien? Y están estas oligarquías terratenientes, que las vamos a heredar hasta nuestros días, que son las que terminan apropiándose justamente de los territorios que eran antes de las coronas, y se terminan ellos apropiando, porque apoyan los procesos independentistas, y terminan justamente controlando grandes territorios. Cuando decimos oligarquías terratenientes, estamos hablando de enormes territorios. No estamos hablando de que tengo una propiedad de 10 por 20, de un terrenito que me pude comprar en 600 cuotas que la compró mi abuela y la sigo pagando yo. No, estamos hablando de territorios enormes, enormes, de miles y miles de hectáreas, miles y miles de hectáreas, que van a quedar en manos de unas pocas familias, que son estas oligarquías terratenientes las que van a influir fuertemente sobre la conformación de estos nuevos estados y van a determinar qué leyes van a ser establecidas en estos nuevos estados.
latifundio, caudillismo, una relación de dependencia con los estados no democráticos, oligárquicos, aristocráticos y regímenes políticos fraudulentos y represivos. Eso es lo que se termina conformando, en resumen, lo que dice Laufer, en toda Latinoamérica. Pasa en Brasil, ¿no? Pasa en Bolivia, pasa en Perú, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Venezuela. Son estos grandes oligarcas terratenientes los que se terminan haciendo del nuevo Estado, ¿no? Y acá le traigo un caso de la independencia, por ejemplo, que lo conocen a Güemes. Por favor, chicos, esto queda grabado, no es necesario que le saquen fotos. Güemes, cuando fue un caudillo del caudillismo de acá del norte, les había prometido a todos sus gauchos que una vez termine la revolución, entregarles tierras. Es decir, un pedazo de tierra para que puedan producir. Bueno, cuando terminó la revolución, ganaron, ¿no? Encontraron la valentía de los gauchos, fue a reclamar justamente porque su gente le reclamaba, ¿no? Che, vos nos había prometido que si dábamos nuestra vida, peleamos, queremos nuestro pedazo de tierra, un pedazo de tierra para poder producir. Y ahí se acabó el caudillismo y el valor que tenía este gran gaucho, y bueno, lo terminaron matando, justamente porque tenía que entregar las tierras, y bueno, los terratenientes dijeron, no, bueno, no te vamos a entregar ninguna tierra, porque el control de la tierra es lo más importante que hay. Hasta el día de hoy, el que controla la tierra tiene todos los recursos. ¿Dónde está el agua? En la tierra. ¿Dónde están los minerales? ¿Dónde se plantan los alimentos? ¿Dónde se crían los animales? Es decir, todos los elementos básicos de la producción están en la tierra. Hasta el día de hoy son los elementos más discutidos en nuestro sistema. Bien. Este es el modelo que va a empezar a dominar, sí. Sí. Mi pregunta era qué era el latifundio. Latifundios son estos grandes territorios que están justamente controlados por estos sectores oligárquicos, ¿no? Sí, son grandes territorios que se van a dividir en base a estos grandes avances territoriales que se los van a quedar, ¿no? Los grandes latifundistas que van a controlar no solamente la producción, sino van a controlar justamente, van a determinar las grandes leyes que hay dentro de esos territorios. El caudillismo va en oposición, justamente trata de romper estos sistemas latifundistas, bueno, pero fracasan, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Y acá le voy a leer lo que dice Hobson en el texto de Laufer. Dice, los representantes de estas fuerzas se pronuncian bellas frases, hablan de su deseo de ampliar el área de civilización, crear un buen sistema de gobierno, propagar el cristianismo y acabar con la esclavitud y elevar el nivel de las razas inferiores. Ese era un discurso fuerte en este momento para llevar adelante la expansión del modelo capitalista, ¿no? La civilización, la posibilidad de mejorar a las razas inferiores, ¿no? Palabras hermosas, como dice Hobson, ¿no? Crear un buen sistema de gobierno, sistemas democráticos, ¿no? Hay que acabar con los sistemas feudales, hay que poner un sistema republicano, democrático, y que justamente pueda llevar adelante la civilización de la sociedad. Suena romántico, suena muy hermoso, decir, bueno, en un principio, pero en profundidad lo que se buscaba es justamente exterminar a todo aquel sector opositor, y que no se subyugara a ese sistema, y llevar adelante la incorporación de sus mercancías del mercado extranjero a los mercados de estas naciones para poder justamente ampliar los mercados mundiales. Bien. Por eso Lenin hace en 1915, ya para la primera, cerca de la primera, bueno, en plena Primera Guerra Mundial, hace su análisis y dice, bueno, el capitalismo, el modelo imperialista que se va a implementar en este momento, de los imperios, es una fase superior del capitalismo. ¿Se acuerdan que había visto la definición del capitalismo? Y él habla de fase superior, y vamos a ver por qué habla de fase superior. ¿Se acuerdan que habíamos visto la definición del modelo capitalista, en el cual hay una expansión del mercado, el control de los mercados, en el libre mercado que busca justamente la libre competencia entre distintos sectores, entre distintas naciones?
Y él habla justamente de una fase superior y una fase ya límite de este modelo capitalista, porque dice, bueno, es la parte más elevada en la cual se va a expandir el modelo capitalista a través de sus contradicciones, y va a ser una etapa superior del modelo capitalista. Y él habla de imperialismo, justamente, lo define. Porque fíjense, ¿se acuerdan en el sistema feudal? ¿Quién controlaba los mercados? El rey. El rey, a través de su corte, controlaba los mercados, definía los precios, definía de quién eran las tierras, de quién no era, qué se producía, qué no se producía. En el modelo capitalista, que se abre como justamente buscando hacer la apertura de este modelo feudal, los sectores burgueses buscan controlar parte del mercado, ¿no? Pues no pueden seguir teniendo alguien que les dicte cuál es el precio. En una primera instancia logran justamente esta apertura de competencia y de libre competencia entre los sectores mercaderes del mundo. En un principio parece que todo funciona, tienen una clase trabajadora en conformación, pero se dan con un problema. Que así como ellos pueden producir, los otros sectores también pueden producir mejores productos y pueden estar en igualdad de competencia. Esto produce una competencia en el mercado que hace que los precios caigan, ¿no? Si ustedes producen un producto A y otro produce el mismo producto A, ¿no? Y hay alguien tercero que produce el producto A, son tres productores que pueden estar en el mercado y uno de los tres puede decidir un precio más bajo. Y ese precio más bajo siempre va a ser el que va a ser comprado, ¿no? Pasa todo el tiempo. Te van y compran el que esté más barato, ¿no? ¿Y qué pasa si ustedes necesitan justamente seguir sosteniendo, si son los primeros productores, si nosotros inventamos el producto y tenemos a alguien que ya nos copió y nos está vendiendo más barato? Bueno, la solución a ese problema, en una primera instancia, es controlar todo el mercado. Es decir, comprar, destruir a tu competencia y hacerte del control de los mercados, como primera solución. Pero tiene un problema más profundo, que lo vamos a ver justamente, que es que produce una crisis, la crisis de sobreproducción, que es la parte fundamental de este tema, para que ustedes puedan rendir en un final, es cuando le preguntan por qué surge el imperialismo, por qué el modelo capitalista tiene que ir a una fase superior, porque entra en crisis. Esa es la respuesta. La hacemos siempre. Entra en crisis, justamente hay una crisis de sobreproducción, ¿no? En la cual el mercado se ve saturado de una cantidad enorme de productos. Y esto lo caracteriza Lenin en esta crisis de sobreproducción. Da las 5 características: es el surgimiento de los monopolios, Truss es en Estados Unidos, Descartes en Alemania. Resultado del proceso de concentración del capital, las materias primas, empleo, energía y de la fuerza de trabajo. Bien. La primera solución a esta crisis de sobreproducción que hay es el monopolio. Es decir, hacerme dueño de la producción de la materia prima, hacerme dueño de la energía que se usa para procesar esa materia prima, hacerme dueño de la fuerza de trabajo, pero también hacerme dueño de parte del mercado donde se va a vender ese producto. No sé si entienden toda esta parte. Es hacerme dueño de todas las etapas de producción. ¿Se acuerdan que habíamos visto anteriormente en clases, hace varias clases, todas las etapas de producción? Bueno, es hacerme dueño de todas esas producciones. ¿Justamente para qué? Para poder controlar el precio de mercado. ¿Y por qué quiero controlar el precio del mercado? Porque necesito tener la ganancia, el plusvalor, ¿se acuerdan? La ganancia, porque si yo invierto capitales y no tengo la ganancia, digamos, todo el capital, que ustedes saben, el modelo capitalista no funciona, ¿no? Nadie invierte para perder. Todos invierten para poder obtener una ganancia. Pero como esa ganancia se ve reducida en cierto momento porque hay una alta competencia, hay una sobreproducción, hay una gran cantidad de industria, imagínense, Inglaterra produciendo telas, inmediatamente está Estados Unidos produciendo también. También produce telas.
Y Alemania también se está sumando a esto y está produciendo telas. Y Francia está también pensando en producir telas. Entonces hay una fuerte competencia y la solución es justamente ir a este mercado monopólico. Es decir, hacerme de quienes producen la materia prima, hacerme de la fuerza de trabajo y adueñarme de también las energías para producir. Es un pequeño salto de un modelo a otro modelo. Un modelo capitalista que surge por medio de estas crisis a este modelo imperialista. La segunda característica es el surgimiento del capital financiero, la fusión del capital industrial y el capital bancario. Los bancos ya existían. Habíamos visto la compañía de las Indias Orientales, que ya estaban los bancos en sociedad con las coronas, y que son los grandes garantes del sistema de esclavitud. ¿No? El sistema de esclavitud no funciona sin estos bancos, sin estas garantías de los seguros. Pero acá vuelven otra vez a aparecer los bancos como los grandes financiadores de estos capitales. Estos sectores empresariales y grandes mercaderes no pueden llevar adelante el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas industrias, porque necesitan un mayor capital. ¿Quién aparece acá como el que va a otorgar gran parte de ese capital? Los bancos. Hasta el día de hoy funciona así. Si quieren poner una empresa grande, ¿qué hacen? ¿A dónde van a pedir plata? ¿Le piden a su primo? No, van a un banco. ¿No? Necesitan plata, una gran cantidad, se van a un banco a hacerse prestar. Bueno, esto, pero a diferencia del modelo feudal, estos bancos pasan a ser parte justamente de la industria. Es decir, no van a solo aportar el capital y van a esperar que se les retorne, ¿no? Que le devuelvan el préstamo y obtengan la ganancia de ese préstamo, sino que van a hacerse parte de la industria. Se van a sentar en las direcciones de las industrias y van a decidir justamente también qué se va a producir. Entonces se habla de una fusión justamente entre el capital industrial, el que tiene toda la maquinaria, el dueño de los medios de producción, y el sector bancario. Sí, ya casi hace la Que pregunta, sí. preguntaba que si eso se puede relacionar con lo que hoy en día conocemos como accionistas. Sí. Sí. Tienen, Sí, son modelos de desarrollo posteriores en el modelo capitalista que van dándole distintas formas, ¿no? Sí, hoy en día se los conoce como accionistas, justamente, que también esperan una ganancia, ¿no? Justamente, de las acciones que uno compra. Otra de las características es el predominio de la exportación de capitales, es decir, se hacen dueños del mercado, ¿no? Si van a exportar, van a hacerse de las colonias, dueños de las colonias, o dueños de las economías de estas nuevas naciones que están surgiendo en el mundo, ¿no? Van a controlar sus economías justamente y van a controlar justamente la exportación de capitales, que lo vamos a ver en profundidad, que es justamente llevar no solamente el producto, ¿no?, de una nación a otra nación, sino también llevar parte de la industria o parte de la producción a esas naciones. Y acá va a aparecer la División Internacional del Trabajo, donde estos sectores imperialistas dividen el mundo entre productores de materias primas y sectores industrializados. Adivinen dónde nos quedamos nosotros. Productores de materias primas. Hasta el día de hoy somos un gran productor de materias primas. Bien, y compramos los productos, obviamente, maquinofacturados a otras naciones. ¿Qué cuesta más, un producto maquinofacturado o la materia prima? El maquinofacturado. Siempre hay una desventaja, una desigualdad. Bueno, vamos a ver cómo llega a nuestro país enseguida, justamente cómo llegamos. La cuarta característica del imperialismo es el reparto económico, la disputa de los mercados nacionales y mundiales entre los monopolios capitalistas. Hay una pelea entre estas naciones, entre estas empresas, por el control justamente de los mercados internacionales y los mercados nacionales, ya sean los mercados internos o los mercados externos o internacionales.
Y por último, y el más importante de todos, que es el reparto territorial de las colonias y las esferas de influencia entre las distintas potencias imperialistas. Esto lo traigo como lo más importante porque es justamente cómo se divide en el mundo. Ya directamente no es solamente controlar el mercado, controlar las naciones. Y si no las controlo, las convierto en colonia. Y eso pasa en Asia, pasa en África se la terminan dividiendo, se terminan dividiendo los ingleses, los ingleses se quedan con la parte del sur del continente de África, los franceses con la parte del norte, todo el desierto, la parte del centro termina en manos de Bélgica, Holanda, Italia, y una parte más pequeña se la quedan los alemanes. Llegan tarde los alemanes al reparto. En verdad no es un reparto igualitario, ¿no? Nunca les preguntaron a las naciones africanas, a los pueblos africanos, si querían convertirse en colonias, ¿no? Claro. Y aquellas naciones como por ejemplo la nuestra, que sufre el proceso de independencia y se convierte en una república, como no pueden convertirla en colonia, controlan justamente sus economías. Nosotros nos convertimos justamente en una nación subordinada, pueblo subordinado por estas grandes oligarquías terratenientes, por estos grandes mercaderes que van a llevar adelante este modelo y van a aceptar el modelo agroexportador como parte del desarrollo y van a enfrentar a todo aquel que trate de llevar adelante el proceso de industrialización. Y un caso particular que habla Laufer es la guerra con el Paraguay. Paraguay se da cuenta de las desventajas que tiene y decide industrializarse. Decide llevar adelante la producción de la industria, ¿no? Entonces, en sociedad entre Argentina, Uruguay y Brasil, auspiciado obviamente, incentivado por estos grandes capitales ingleses y europeos, deciden llevar adelante la destrucción de esta industrialización. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de la guerra. Se hace la famosa guerra entre el Paraguay, con el Paraguay, y destruyen todo el aparato productivo de Paraguay que nunca más se vuelve a recuperar. Porque destruyen a la mayor parte de la población, sobre todo a los hombres, ¿no? Que terminan muriendo en la guerra, ¿no? Que hay una gran cantidad de mujeres que son las que terminan estableciendo el Estado de Paraguay y nunca más Paraguay vuelve otra vez a desarrollarse industrialmente. Fíjense cómo son estas disputas que estamos hablando, justamente, estas disputas, ¿no?, que hay por el control de los mercados. Se me ocurre que si no se hubiese pensado con un pensamiento de país subordinado, o bueno, países dependientes, quizá la unión de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay hubiera sido una potencia hoy en día, digamos. Sí, bueno, pero son los sectores estos oligárquicos los que van a decidir el modelo, Claro. ¿no?, que se va a llevar adelante en nuestra nación. Yo siempre traigo el ejemplo de la discusión que hay entre la producción de la lana, ¿no?, en los primeros años de nuestro Estado, una discusión sobre cómo exportar la lana que se produce ya una vez ocupada todo el territorio del sur, lo que es la Patagonia, y se instaura una producción de materias primas de lana, justamente ovejas, para producir lana, y hay una discusión entre cómo vender esa lana, ¿no? Y un sector dice, bueno, sí, nosotros juntamos la cantidad de toneladas que producimos de lana, la lavamos, ¿no?, ponemos máquinas, ponemos gente para que la lave, ¿no?, y las empaquetamos y las clasificamos, esa lana va a tener un valor superior que el valor original. Entonces, bueno, eso es un buen modelo para seguir. Vamos a llevar un proceso de industrialización. Y otro sector, obviamente de estos sectores terratenientes oligárquicos, dice, no, bueno, pero no. Si nosotros vendemos la lana sucia, sin lavar, pesa más, dice. Y ese que pesa más, nos va a dar mayor ganancia. Pero el otro sector dice, no, pero si nosotros la lavamos, vamos a producir más trabajo. Vamos a producir industrias que laven la lana y vamos a
tener más gente trabajando y vamos a clasificar. Y después de eso vamos a poder pasar a un proceso de hilado posteriormente, porque vamos a producir nuestra industria. Bueno, la discusión la ganó justamente el sector que dice vendamos la lana sucia. Es un ejemplo claro de lo que pasa hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a vender el litio, las sales de litio, o vamos a vender la batería. No, vendamos las sales de litio. ¿Para qué vamos a procesarla? Es un modelo que hasta el día de hoy pasa con la soja, pasa con todos los productos que sean como modelo agroproductor que se ha llevado adelante en nuestro país. ¿Bien? En nuestra nación justamente son estos grandes terratenientes los que terminan dominando al Estado. Si bien se dice que son un sistema democrático, es un sistema democrático desigual desde un principio. ¿Por qué desigual? Porque, por ejemplo, ¿quiénes podían votar? Y solo hombres. La segunda condición es que sepan leer o escribir. Así que imagínense, para 1890, qué cantidad de población de hombres que sepan leer y escribir podían votar. ¿Mm? Y si eso no era suficiente, estaban todas las elecciones justamente arregladas. Y son las que terminan justamente imponiendo este modelo en nuestro país, un modelo agroproductor latifundista, con grandes oligarquías, que van a dominar, lamentablemente, hasta nuestros días, el territorio de nuestra nación. ¿Bien? Y este modelo es el que justamente con estas características se va a imponer en todo el mundo. Pasa en África, en las colonias, pasa en Asia, en los territorios asiáticos, ¿no? En todo el mundo se va imponiendo justamente este nuevo modelo de capitalismo que se termina surgiendo en el imperialismo. Pero son pocos los sectores que van a dominar el mercado. Son pocas las naciones que van a dominar el mercado. Y acá es donde justamente aparece el monopolio. Ahí la definición dice concentración de materias primas, fuerza, inversión, empresas donde muchas plantas, miles de trabajadores y logran tener su propio circuito de comercialización con sus propios grupos de investigación. Aparecen estos grandes monopolios que van a llevar adelante el desarrollo de la segunda revolución industrial, donde aparecen nuevas tecnologías como la electricidad, los barcos a vapor, los barcos frigoríficos, son grandes tecnologías, los telégrafos, bien, el ferrocarril, que es uno de los sistemas más importantes de inversión de capitales y de expansión de capitales en el mundo, que están compitiendo, pero se dan cuenta que hay un problema que es el problema de la sobreproducción y que entran en crisis y tienen que derivar hacia este monopolio, quiere decir hacia hacerse de la mayor porción posible del mercado, desde el control de las materias primas hasta dónde se va a poner el producto y en qué mercado controlado justamente para controlar un solo elemento. Fíjese, todo esto es para controlar un solo elemento dentro de la cadena de producción, que es el precio. Porque el precio es lo que te garantiza la ganancia. Si vos tenés igual competencia alguien que fabrica el mismo producto, lo puede vender más barato y puede obligarte a imponer un precio más bajo. El precio más bajo te va a llevar justamente a la imposibilidad de cubrir todos los costos de producción. Y eso te va a llevar posteriormente a tener que cerrar todo tu sistema de producción porque no puedes cubrir los costos. Obviamente, uno de los costos más importantes para bajar desde este momento hasta el día de hoy es el costo de la fuerza de trabajo. Siempre los ajustes pasan por ese elemento central, que es uno de los costos centrales, es la fuerza de trabajo. Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que menos dentro de toda la producción, lo que menos ganan es el trabajador, ¿no? Pasa a todos. Por eso habrán visto en Misiones, si ven las noticias, están los trabajadores del Estado levantados justamente porque no están ganando los salarios que tienen que ganar.
Nosotros vamos a ir a un paro también este jueves justamente por la misma situación. Bien. Y lo que busca justamente es eliminar las competencias a través de distintas fusiones. Hay alianzas entre distintas industrias, justamente, a través de acuerdos empresariales, condiciones de pago. Y esto recién lo estamos hablando a nivel de las empresas, chicos, ¿no? Todavía no entramos a los niveles de la nación, porque vamos a ver cómo posteriormente estos modelos imperialistas terminan determinando las leyes y las formas de organización social de todas las naciones del mundo. Sí, wow, sí, de todas las naciones del mundo, sí. Bueno, ahí uno de los ejemplos clásicos que se dan es de la Standard Oil, que es una productora de petróleo, que se encarga de la producción no solo de petróleo, sino de todos sus derivados del petróleo. También la producción de energía, se hace dueño del Canal de Panamá, se hace dueño de los grandes bancos, se hace dueño para que tengan una idea, miles y miles de trabajadores están en estas empresas, miles y miles. Algunas empresas tienen 20.000, 30.000 trabajadores. Es algo que hoy día no podemos imaginarnos. No hay industria en nuestros países que tengan esa gran cantidad de masa de trabajadores. Que le pertenece a una sola persona. Es a Rockefeller. Sí. Imagínense la concentración de capital y de riqueza que hay, ¿no? A una sola persona que después se divide en una sola familia, que son los Rockefeller, que hasta el día de hoy siguen manteniendo, a través del banco de la JP Morgan, ¿no? Siguen teniendo el control de los capitales del mundo. Bien. Y la United States Steel Morgan en Alemania. Bueno, se fusionan justamente, ¿no? JP se fusionan con estos capitales mucho más adelante, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, que se van a terminar fusionando estas empresas. Bien. En paralelo hay una gran masificación de la clase trabajadora, ¿no? Así como estas empresas generan una gran cantidad de trabajo, una gran concentración de capitales, aparece una gran masa en el mundo de trabajadores. Es decir, se llama la masiva proletarización, del mundo. Es decir, se convierte todo el mundo se convierte en vendedores de su fuerza de trabajo, ¿no? Ya no quedan rincones en el mundo donde no hayan trabajadores asalariados. Y esto trae lo que habíamos visto, nuevamente una nueva fase de luchas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en las clases anteriores? Las luchas entre estas dos clases sociales, entre la clase trabajadora, obrera y entre la burguesía. Se vuelve a dar otra vez un nuevo proceso de luchas, como se había dado en la primera etapa, en la primera revolución industrial. En este momento, esta segunda revolución industrial, vuelven otra vez estas oleadas de lucha a nivel mundial. Obviamente, la búsqueda y las luchas que hay se van a dar de manera sangrienta. No va a ser algo negociado. De hecho, nunca lo fue, ¿no? Hasta el día de hoy sigue sin ser negociado. Son luchas sangrientas donde se llevan la persecución, asesinato, encarcelamiento de grandes luchadores en búsqueda justamente de mejoras en sus condiciones de trabajo. Mejoras en el salario, que son cosas que se repiten hasta el día de hoy, mejoras en el salario, mejoras en las condiciones de trabajo, poder tener una obra social, poder tener una buena jubilación o jubilarse en algunos casos. Son los elementos básicos que van a reclamar estos grandes luchadores sociales en esta época y que van a lograrlo. En este momento, a diferencia de la primera revolución industrial, las grandes oleadas de lucha de los trabajadores, en este momento lo logran. Logran reducir de 12 horas de trabajo a 8 horas. Los mártires de Chicago, que son mártires porque el dueño de la fábrica los encierra y les prende fuego a todas las trabajadoras que estaban ahí, mujeres, ¿no? Trabajadoras, las incendia todas. Después de eso, bueno, se logra justamente un gran levantamiento a nivel nacional en Estados Unidos, se termina estableciendo el 1 de mayo, aquel día de la masacre, ¿no? Estableciendo justamente
la posibilidad de tener 8 horas de trabajo que hasta el día de hoy, por ahora, se mantiene. 8 horas técnicas, porque la mayoría tiene 2 trabajos para poder garantizarse los salarios. Por eso digo, ¿no? El plusvalor queda lejísimo, ¿no? Para el trabajador, ¿no? Esos derechos van a subsistir y van a ser modificados y peleados por estos sectores burgueses durante todo el siglo XX. La jubilación, un derecho fundamental, poder jubilarnos, nadie quiere llegar a ser viejo y tener que seguir trabajando. Ustedes imagínense como maquinistas estar a los 70 años siguiendo trabajando, o como albañil, como miembro de una empresa, de una fábrica, de una fábrica, de una constructora, a los 70 años tener que estar levantando bolsas todavía de 50 kilos, ¿no? Y tener que estar mezclando en la obra, ¿no? Lo cual se vuelve un trabajo muy, muy, muy exigente, que es muy desgastante, o otros tipos de trabajo más especializados, ¿no? A esa edad. Bueno, ahora lo quieren cambiar, ¿no? que trabajemos hasta los 68, están tirando ideas ahí. Para los hombres a los 65 y para las mujeres los 60. Imagínense lo que les falta a ustedes para poder jubilarse y poder vivir supuestamente plenamente de esa jubilación, ¿no? Esta masiva conformación de la clase obrera y trabajadora permite justamente tener esto que ustedes siempre lo mencionan en todos los, y se confunden todo el tiempo, que son los derechos laborales. Es en este momento donde se logran un gran avance de los derechos laborales. Pero tiene que ver en una condición de lucha de clases, por un lado, lucha de clases, pero también una necesidad del capital de expandirse, porque está en plena expansión y está en plena monopolización de los mercados, que necesita la fuerza de trabajo. Y antes de perder los mercados y perder justamente el control de los precios en el mercado, prefiere ceder a las luchas obreras. Cede una gran cantidad de derechos para con el fin de mantener esa tasa de ganancia que en este momento es elevadísima, elevadísima, porque todavía no están todos los productos, están en pleno desarrollo. Hay naciones que se están construyendo y necesitan una gran cantidad de recursos. Entonces la tasa de ganancia es elevadísima en este momento. Después se va a ir achicando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta el día de hoy, como siempre dan los ejemplos que dicen, no, mi abuelo terminó la secundaria y se compró la camioneta, la casa, ¿no? Tuvo 5 hijos, ¿no? Mi mamá, bueno, logró terminar la secundaria, tiene un trabajo, hizo un trabajo profesional, y bueno, pero algunos alquilan, algunos pueden comprarse la casa, algunos pueden acceder a un auto. Y ustedes, la nueva generación, con suerte, pueden conseguir un trabajo y pueden alquilar en grupo, ¿no? Fíjense lo que es esa distribución, cómo se ha ido perdiendo esa posibilidad justamente porque los mercados cada vez necesitan aumentar esa tasa de ganancia y obviamente a quién van a ajustar, a quién le van a quitar una gran cantidad de plusvalor al trabajador. Cada vez es menor. Y fíjense ustedes la comparación que les hago en cuanto a la capacidad de bienes materiales que pueden ser adquiridos. Obviamente alguno de ustedes va a lograr ser millonario y va a poder superar, ¿no? Pero va a ser uno en muchos. ¿Bien? Sí. La necesidad de expansión. No, no era necesidad de expansión, ¿no? La necesidad justamente de control y expansión de los mercados a través de estos monopolios. Acá hay un ejemplo que les quería dar de lo que fue Rockefeller, ¿no? Acá está el Standard Oil, fíjense la diversificación que hay, ¿no? En la empresa ESO, la Standard Oil en New York, bueno,
las distintas ramificaciones que hay, esto de empresas madres que tienen empresas hijos, que tienen empresas nietos. Así, para que lo entiendan el sistema de parentesco. Laufer lo dice de esa manera, ¿no? Para poder explicarlo claramente, ¿no? Y que todas pertenecen a un solo sector o a unos pocos propietarios. Que en este momento va a ser mucho más amplio a nivel mundial en población y que va a llegar a nuestros días a ser dentro de la población mundial una concentración tan alta que llega, si ustedes toman a todos los humanos que existen hoy en día, el 1% es dueño de casi todo el capital del mundo. Así que es una concentración que se ha ido cada vez haciendo más concentrada y siendo menos equitativa en la distribución de la riqueza. Hoy en día es el 1% de la población mundial que es dueño de esa riqueza. Y acá es donde volvemos a tomar la fusión que hay no solo entre estos grandes monopolios, sino que también empieza a tener un rol predominante la conformación de los estados. Habían visto la conformación de los estados-nación como sistemas orgánicos sociales para reglamentar y organizar a la sociedad. Y es en este momento donde los estados pasan a ser muy rápidamente controlados, dominados o pasan a estar en sociedad con estos sectores monopólicos. Dice, la política de los estados imperialistas se convirtió en satisfacer los intereses de los grandes monopolios industriales y financieros y los estados quedaron en manos de la gran burguesía y de los servicios monopólicos. Los estados empiezan a ser dominados por estos grandes sectores burgueses y son estos grandes sectores burgueses los que van a favorecer justamente el desarrollo de estos estados y van a proteger a todos estos sectores monopólicos. ¿Se acuerdan que en el feudalismo el rey protegía también las inversiones que se hacían y les permitía el ejército, ¿no? Que les permitía dar una protección, ¿no? A estas grandes expediciones, ponían grandes capitales también, se asociaban. Bueno, en este momento ya no existen los sectores feudales, pero es un sector del nuevo Estado, de dominación puramente burguesa, que son los que van a terminar beneficiando con sus políticas de Estado a estos grandes sectores monopólicos. ¿A qué me refiero políticas de Estado? Y bueno, van a definir las leyes sobre el derecho a la propiedad privada, quiénes son los dueños de la propiedad privada, van a ver todo el sistema de sanciones, ¿no? Quiénes pueden acceder a la propiedad privada, quiénes tienen que pagar intereses, quiénes van a ser encarcelados en caso que no cumplan las reglas, ¿no? Van a organizar a la sociedad en base a eso y van a organizar también todas las leyes laborales. Todo el sistema de leyes laborales van a determinar. ¿Se acuerdan que en la primera revolución industrial era el dueño de la fábrica el que ponía así, escribía la sanción, decía 5 peniques porque fuiste al baño, ¿no? Un penique porque, no sé, abriste la ventana y te hacía calor? Bueno, en este momento es el Estado el que va a tomar esa reglamentación y va a ser el que va a sancionar sobre las condiciones de trabajo de la gran masa de obreros que hay en este momento. Va a determinar las reglas de cuánto va a ser el salario, va a determinar las reglas, qué sanciones se van a llevar adelante. Son reglas que hasta el día de hoy rigen y son impuestas por estos estados que siguen dominados por una gran clase burguesa, que son las que van a determinar justamente qué leyes. Obviamente, las leyes van a ser siempre a favor de estos sectores monopólicos. Y a nosotros nos toca, dentro de nuestras naciones, dominadas no por un gran sector burgués, sino por mercaderes y oligarcas terratenientes, van a ser justamente estas leyes determinadas justamente a favor de los sectores oligárquicos y terratenientes, ¿no? ¿Quién va a tener el derecho a la propiedad? ¿Quiénes van a ser los dueños de esas propiedades, de esas grandes tierras? ¿Quiénes van a tener derecho a comerciar? ¿Quiénes no van a tener derecho a comerciar? Son los que se van a subordinar justamente a este modelo de producción mundial. Es acá donde se da la fusión entre la gran burguesía y el poder político, chicos. Lo repito.
el gran solapamiento entre la burguesía y el poder político se terminan integrando ambos y van a dominar, hasta el día de hoy, obviamente, ¿no?, las distintas naciones. Bien, hacemos una pausita. ¿Preguntas? Si tienen preguntas, vamos a ver ahí en la... No, no tienen. A ver, respiren un poco porque ahora viene la parte más compleja. Hasta acá viene lo fácil. ¿Preguntas? Escucha. Sí, ves, para que te escuchen tus Sí, perdón. compañeros. Sí. Para que quede claro, entonces, la duda. Esto va a ocurrir, la gran fusión entre el poder político y la burguesía ocurre en la fase superior del capitalismo, Sí. en 1915. No, Eso 1915 es lo que no. dice Lenin. No, 1915 habla después ya en una fase superior del modelo capitalista. Ah, Él ok. hace un análisis teórico, Ok, ¿no? entonces Pero es solo un la gran. periodo entre, calculale, 1870 en adelante hasta iniciadas la Primera Guerra Mundial. Es un periodo largo donde se terminan conformando estas nuevas naciones, se terminan determinando quiénes van a ser productores de materias primas, qué tipo de organización y producción van a tener. Bien, esa era mi duda. Gracias. Y se terminan conformando los mercados mundiales. ¿Bien? ¿Cómo? Los mercados mundiales, exactamente. Los mercados mundiales que están en competencia hoy en día, compiten los mercados, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tema más interesante, que es la crisis. ¿Por qué se producen las crisis? La primera crisis se produce en 1873, que se produce a nivel mundial. Es una crisis del modelo capitalista que no puede justamente, con este libre mercado, llevar adelante la libre competencia en igualdad. Esto que escuchan muchos de los discursos del gobierno actual, que dice, bueno, vamos a abrir el mercado y van a poder competir. Bueno, esto ya está demostrado en los primeros años que no funcionó. Que tiene que derivar hacia otro modelo que se llama el modelo imperialista a través de los monopolios, trusts y los cárteles, que deriva directamente hacia eso. Y es una crisis, se llama la primera, porque es la primera gran crisis de sobreproducción. Que es una crisis basada justamente en que hay un excedente en la producción. Se produce en grandes cantidades, imagínense, producen telas en grandes cantidades y se van acumulando, se siguen produciendo, se siguen produciendo. Entonces necesitas un mercado que te compre esas telas, ¿no? Entonces vas y les vendés al mercado asiático, le vendés al mercado de tus colonias en África, le vendés otra parte al mercado americano y ya está. Ya le vendiste a todos, pero vos seguís produciendo, seguís produciendo, seguís produciendo, seguís produciendo. Entonces entras en una crisis porque ya no podés seguir incorporando esa producción al mercado mundial porque ya está satisfecho el mercado. ¿Cuál es la solución? Derivar hacia un sistema monopólico para controlar los precios, pero también es llevar adelante un sistema de innovación de productos, es decir, mejorar los productos y tratar de que ese nuevo producto sea mejor que el anterior, ¿no? Y tratar de que justamente estos mercados vuelvan a adquirirte estos productos. Esto lo vemos todos los meses, chicos. Todos los meses sale un nuevo celular. Es el A10 ya no es tan bueno como el A52 y el A52 ya no es tan bueno como el A106, ¿no? O el Z106, no sé, que tiene cámara que podés ver hasta, no sé, hasta la próxima galaxia. ¿Bien? Y siempre se necesita innovar. Y esta crisis de sobreproducción, el elemento central es que no es solamente que hay un excedente en la producción, sino que no hay mercados, chicos. No hay dónde incorporar estos productos. No hay mercados. Si bien estos grandes sectores capitalistas desarrollan una gran cantidad de productos, pero no pueden desarrollar mercados. Los mercados ya están desarrollados y no hay más mercados. Ya le vendiste a todos.
tenés que ir a buscar un nuevo mercado para poder incorporar estos productos. Y es esta incapacidad de desarrollar estos nuevos mercados para incorporar los productos, lo que va a obligar a que estos sectores monopólicos se incorporen de alguna manera dentro de las distintas colonias y dentro de las distintas nuevas naciones, para determinar en esas naciones un nuevo mercado. Y por eso necesitan determinar, para determinar un nuevo mercado, necesitas controlar el sistema de leyes, necesitas controlar el sistema político. No sé si entienden la cadena de relación. Para crear nuevos mercados, necesitas sectores que te compren. Ya pueden ser los territorios ocupados, las colonias, y los convertís en tu nuevo mercado, y aquellas naciones que están en proceso de independencia o se han independizado, te incorporás con tus capitales a esas nuevas naciones y controlás el sistema político para crear un nuevo mercado y para que las leyes te favorezcan a tus productos. Y no favorezcan al de la competencia, obviamente, ¿no? Para que le compres los productos a las naciones, ¿no? Imperialistas. Pasa con el caso que lo vimos en los prácticos, con el paso del ferrocarril, ¿no? Que es Inglaterra con la expansión del ferrocarril, que impone sus condiciones de incorporación de capitales a las distintas naciones, ¿no? Si quieres comprar ferrocarril, tenés que aceptar todas las condiciones de compra. Primero es que te hagas un préstamo, porque no podés comprarla, porque es una nueva nación, y que me la pidas a mis bancos. Después te vendo el ferrocarril, ¿no? Obviamente no te voy a vender la última tecnología, ¿no? Te voy a vender uno que ya está el más baratito, porque no te alcanza. Te incorpora estos ferrocarriles en tu nación, pero además de eso te condiciono a que todos los productos que se muevan por ese ferrocarril, ¿no?, sean determinados por lo que yo necesito. Yo produzco telas, necesito lana, necesito algodón. Vos vas a producir lana y algodón. Centralmente vas a vender eso. Si necesito alimentos, vas a producir esos alimentos que yo necesito. Pero además de eso me voy a quedar con una porción de lo que se mueva dentro de los trenes. Pero además de eso, y ya es un negocio poco favorable, me vas a comprar todos los repuestos que necesites para el tren. Esas condiciones se imponen hasta el día de hoy. No es algo que no suceda. Se siguen imponiendo hasta el día de hoy estos modelos. Nosotros tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos una deuda que nadie sabe cuánto es la deuda. Uno se la puede imaginar. La última vez que se la calculó era casi como 180.000 millones, algo así. La última vez que hace mucho tiempo se la calculó, ¿no? Imagínense los intereses de eso. ¿Y qué es lo que le debemos al Fondo Monetario? Hicimos una cantidad de préstamos para llevar adelante supuestamente el desarrollo. También, sí, también hicimos un préstamo para comprar aviones de los años 80. Bien. Y acá viene una frase que la pone tanto Lenin, la pone Laufer, que dice que el proceso productivo, es decir, toda la etapa de producción se socializó. Primera parte. Es decir, todos nos incorporamos a esa etapa productiva. En una parte estamos incorporados a esa etapa de producción. Somos una parte de esa. Está socializado, es decir, en todas las sociedades, en todas las naciones, toda la sociedad se incorporó de alguna manera a ese proceso productivo. Pero la ganancia final de toda esa producción va a ser privada en un número reducido de individuos. Es decir, vamos a producir una gran cantidad de productos, pero la ganancia final va a ser de un grupo reducido, muy pequeño, ya sea de familias oligárquicas en nuestros territorios, de grandes mercaderes o de estos sectores monopólicos a nivel internacional. ¿Entendieron eso? Es decir, todos vamos a participar de alguna manera, que es lo que pasa hoy en día, todos participamos de alguna manera en la etapa de producción. Ya sea como consumidores o como productores. Estamos. Pero la ganancia final se la van a llevar estos pequeños sectores. Cuando ustedes compran un celular, ¿quién cree que se lleva una gran parte o la gran porción de la ganancia? ¿Ustedes
No, ustedes se compran el celular y ya a los 2 meses ya no es el último. Eso se lo compran a una empresa. Esa empresa se lo compra a otra empresa más grande. Esa empresa se lo compra a otra empresa mucho más grande. Que son las que finalmente, esas empresas están en sociedad con los bancos, que son los que finalmente se llevan. Obviamente, ustedes comprar un celular no generan una gran tasa de ganancia, pero si todos los argentinos compran el mismo celular, imagínense la cantidad de tasa de ganancia que van a producir. Esto es justamente una parte importante porque el proceso productivo, les repito, se socializa a nivel mundial, toda la etapa de producción se socializa, pero la ganancia termina en pequeños sectores minoritarios que cada vez se va a ir concentrando cada vez más, ¿no? Que pasa de un porcentaje de 20% de la población. Hace 2008 era un 5% de la población y hoy en día es un 1% de la población, que se queda con la mayor parte de la riqueza. Calcúlenle, ¿no? 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántas son las familias de multimillonarios? Es el 1% de eso, que se queda con toda la riqueza. Eso explica por qué hay tantos pobres en el mundo, ¿no? Bien, y vamos a ver esto, que es la crisis. La crisis de sobreproducción, y vamos a ver cómo se va dando. En la primera etapa se invierte, ¿no? Se va a perder capital, ¿no? Por el producto de la inversión, se va a empezar a producir y se va a empezar a vender a los mercados. Acá todos empiezan a ganar, empiezan a hacer una gran tasa de ganancia que va a ser de estos pequeños sectores. Y luego los mercados van a ser, obviamente, copados, colmados por esta producción, y va a caer producto justamente de esta sobreproducción y va a entrar en un proceso de recesión económica. Es decir, no se va a poder incorporar nuevamente esa gran masa de producción, va a empezar a caer la cantidad de ventas, los mercados van a estar llenos de esos productos y va a entrar en la etapa de crisis. La crisis, en el momento en el que estamos ahora, y en teoría, les aclaro porque eso son teorías económicas, se va a producir a través de incorporación de nuevos capitales e innovación tecnológica y producción de nuevos mercados. Vamos a ver cómo se producen nuevos mercados. Es decir, esta innovación tecnológica es la que produce una gran cantidad de nuevos mercados. Esta ocupación territorial o sociedad entre estos sectores monopolistas y los nuevos estados van a producir nuevos mercados. Y se va a recuperar otra vez y va a ir en un ciclo de sub y baja constantemente de este modelo de crisis. La primera que se produce es 1873. ¿Bien? Y vamos a ver todas las crisis que hay. La primera revolución industrial, 1879-1815, va en un proceso de producción, nuevas materias primas, aparecen nuevos productos, se industrializa la producción de materias primas, va a caer, porque ya están llenos los mercados, no hay nuevos mercados a quienes vender, se va a producir otra vez un nuevo salto con la aparición del modelo imperialista, estos monopolios que van a incorporar una gran cantidad de capitales y el control de los mercados, y va a entrar otra vez en una crisis de sobreproducción, va a caer de nuevo, otra vez, nuevo, y se va a dar un salto nuevamente con la segunda revolución industrial, que va a determinar una crisis que se llama la crisis económica entre la rivalidad franco-prusiana, que son una rivalidad interimperialista entre estas naciones, que se van a pelear con el mercado, pero ya no a nivel de competencia de los productos, sino a nivel militar. Van a decidir el control de los mercados por medio del uso de la fuerza militar. Así vamos a ver una competencia, a ver quién controla el mercado, ya no puedo competir, entonces vamos a ir directamente a un enfrentamiento bélico. ¿Qué es lo que explica por qué estalla la primera guerra mundial? No es por el asesinato del archiduque, como me decía un compañero,
No. Hay todo un contexto anterior que tiene que ver con una crisis, una competencia entre los mercados, entre estas naciones, por el control de los territorios y el control de los mercados, que lleva a un enfrentamiento entre la Triple Entente y la Triple Alianza, que son dos bloques que se arman entre distintas naciones, que están peleándose por los mercados. Y la solución al control de los mercados es la guerra. Así se produce la Primera Guerra Mundial. Es justamente este enfrentamiento en la cual se ven todas las naciones incorporadas de cierto modo, ya sean por producción de materia prima para poder satisfacer estas naciones que están en guerra. Esto lleva ahí nomás pegadita el fracaso del zarismo en la Primera Guerra Mundial, el atraso de no haberse incorporado a una sociedad industrializada, una gran cantidad de campesinos en el feudalismo todavía existente en la Rusia, lleva a que el pueblo se levanta, además de una gran cantidad de hambre que vivía el pueblo, imagínate, se mueren de hambre los campesinos, te mandan a la guerra, mueren los campesinos, mueren los soldados y perdés la guerra. Eso lleva a que la gente se termine revolucionando y a través de la dirección de Lenin y Trotsky llevan adelante la gran revolución rusa que establece un nuevo modelo, que nosotros lo analizamos, que es un modelo contrario a lo que se viene dando en una sociedad controlada por la burguesía, sino es una sociedad controlada por ¿quién? Por la clase trabajadora, que se va a llamar el modelo comunista. Esto trae el surgimiento de los fascismos, al fascismo italiano, el fascismo alemán, ¿bien? Porque están en la peor crisis, de la crisis del 29, y como forma de salvación al modelo capitalista aparece el modelo fascista. Es un modelo que trata de salvar al modelo capitalista. Bianchi dice, ¿no? Es una desviación típica del modelo capitalista para poder salvar al modelo capitalista. Vuelve otra vez a entrar en crisis porque esto no soluciona el fascismo, no soluciona el problema del capitalismo. Y entra en una de las peores crisis que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Otra vez el mundo enfrentado en una guerra por el control de los mercados mundiales. Esto vuelve a pasar. El Plan Marshall, se crea la Unión Europea. Vuelve a pasar en el 71 con la crisis del petróleo. Aparece la década de oro. En los 50 y los 60. ¿no? Y inicia el proceso de enfrentamiento en la Guerra Fría entre estos dos modelos, que es el modelo capitalista y el modelo comunista. Una competencia por el control de los mercados y por un modelo de dominación social. Uno con la burguesía como sistema dominante y el otro modelo con la clase trabajadora. ¿Bien? Y esto vuelve a pasar hasta nuestros días, hasta el 2008. Y adivinen dónde estamos ahora nosotros. ¿Arriba o abajo? Estamos acá. Estamos por acá más o menos. Estamos en una de las peores crisis que hay en el sistema capitalista de producto del 2008 y cada vez estamos más abajo. Por eso es necesario el ajuste. ¿Pueden entender ahora por qué se tiene que llevar adelante el ajuste en las políticas nacionales? ¿Entienden un poquito de cómo viene la situación para poder explicar? No, nunca funcionó. El primer día que se inauguró, no funcionó. ¿Bien? Y bueno, están los detractores y están los que dicen que el capitalismo es la mejor forma, ¿no? para la organización social. Bien. Vamos a seguir un poquito más rápido, nos queda una última media hora. Estamos viendo justamente esta crisis y vamos a ver qué es lo que trae como consecuencia estas crisis, ¿no? El capital bancario primero se fusiona con el capital industrial. ¿Bien? Para salvar esta crisis, se fusionan. Los bancos de inversión pasan a ser parte del sector industrial
y pasa a dominar con sistemas monopólicos los sistemas para controlar los mercados mundiales. Y este control de los mercados mundiales se va a llamar imperialismo, que va a ser un control no solo del mercado, sino también de los territorios, es decir, de las naciones y las colonias que tienen. Y va a controlar todo el sistema de producción. En este modelo se compran, bueno, gobiernos, presidentes, militares, jueces, políticos, todo. Todo es una mercancía que se puede comprar. Esto sucede hasta el día de hoy, chicos, ¿no? Hasta el día de hoy se pueden comprar voluntades políticas. Aparecen los holdings, que son estas grandes redes de empresas, ¿bien? Que van a determinar empresas madre, empresas hijos, empresas nietos, como que son las que dominan hasta el día de hoy, ¿bien? Que van a controlar y van a crear su propia competencia. Por ejemplo, un caso que nosotros podemos ver, vamos a comprar Coca-Cola, vale, no sé, creo que está 1.800, 2.000 pesos, dependiendo de la cantidad, y podemos comprar la gaseosa Seco. No, no es la Seco. No, sí, es la Seco. La Seco. Y la Seco es una subsidiaria de Coca-Cola, que vale más barato, obviamente, ¿no? Es decir, quieren su propia competencia. ¿Bien? Esto pasa dentro de todos los productos. Van a crear empresas hijas que van a vender productos más baratos, pero para poder controlar justamente la competencia y poder controlar finalmente el precio del mercado. Se van a producir ramas y subramas distintas, diversas e inmensas en la producción, ¿no? Se va a producir el sistema de participación de los capitales, que más adelante, ya en el siglo XX, va a ser lo que dijo la compañera, esto de los accionistas, que van a ser desarrollados y mucha más profundidad. Y esta es la parte más importante porque se va a dar la fase monopolística del capital y del carácter parasitario. ¿Saben lo que es un parásito? Es un animal que vive de otro animal, ¿no? Y vive de la energía que produce el otro animal. No produce nada, solamente absorbe la energía, ¿no? Hay una gran cantidad de parásitos en la naturaleza. Es un método de supervivencia, ¿no? de la naturaleza para muchas especies, pero en este modelo capitalista se eleva esta producción, ya no es la producción de bienes, sino que se da este elemento parasitario en el sistema imperialista, que va a vivir sectores enormes que van a vivir de la producción de otros. Y van a vivir de los valores, ¿sí? Se forman estas bolsas de valores, ¿no? Donde se van a vender acciones y se va a vivir de las regalías, se llaman, que son estas ganancias, ya no le dicen ganancias, le pusen regalías, y que van a terminar justamente colapsando en 1929. En la gran crisis del 29, que se va a dar en la gran crisis del sistema financiero mundial y que va a dar la posibilidad que Hitler llegue al poder, ¿no? Y que terminemos en una Segunda Guerra Mundial. Y vos fíjate que ustedes fíjense que Hitler también tiene el problema de los mercados. Hitler arma todo, reindustrializa todo, ¿no? Pero después necesita mercados. ¿A quién le va a vender los productos? ¿No? Y él lo llama a esos mercados como el espacio vital, lo van a leer. Ese espacio vital es el espacio de subsistencia de toda su economía. Y obviamente no va a ir a negociar, va a ir directamente a la ocupación militar, y que va a llevar adelante la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta parte del carácter parasitario es la que va a llevar centralmente a las siguientes crisis en el siglo XX y en el siglo XXI. Son estos sistemas de los mercados de valores en los cuales se van a dar esta crisis que les expliqué, la crisis del 2008, la crisis de las inmobiliarias, en la cual se va a dar una especulación financiera, se dice, especulación financiera, que va a terminar en grandes burbujas financieras que van a, bueno, en este momento van a terminar explotando
¿no? Y van a hacer desaparecer una gran cantidad de capitales. Para que nos ubiquemos bien de en esta parte, en 1929 ya ha desarrollado el mercado de valores a nivel mundial, ya existen bolsas de valores en todo el mundo, en las cuales lo que se hace es, se producen los productos y se ponen a la venta en estos mercados mundiales. Entonces dice, hay una industria, por ejemplo, industria del café en Brasil, que produce, supongamos, 200 toneladas de café cada 3 meses. Entonces esa producción va a ser incorporada en la venta en los mercados, en los distintos mercados. Van a ir estos vendedores de la bolsa de valores y van a ir con papeles diciendo que la industria de café va a producir en 3 meses 200 toneladas. Bueno, se va a calcular el precio y se va a decir, bueno, este precio, el café vale tanto por kilo y se calcula, no sé cuánto hoy día está en 15.000 el kilo casi de café. Es un valor casi internacional, multiplíquenlo por 200 toneladas y le va a dar el valor final de lo que vale esa producción. Eso se va a vender, el café está ahí, está presente, y se va a vender a otros mercados y cada vez ese valor va a ir subiendo. Eso es la especulación. Va subiendo ese valor que va a llegar a un valor final que supuestamente va a dar la ganancia mayor. ¿Qué pasa en 1929? Este mercado está súper desarrollado, el mercado financiero está súper elevado dentro de la capacidad productiva en el mundo y hay una gran especulación de la producción mundial. Entonces, se van vendiendo valores a futuro, se llama, ¿no? Se van a decir, bueno, se va a producir, en los próximos 6 meses no se van a producir 1.000 toneladas de café. Entonces, viene alguien y te vende, mira, este es el valor de 1.000 toneladas actualmente. Vale 15.000 pesos a precio actual por kilo. Eso más o menos 150 millones de pesos por tonelada. Es el valor de hoy. Dentro de 6 meses ese valor va a subir. Entonces vos decís, bueno, lo voy a vender a otra persona. ¿Querés comprarme? Mira, en 6 meses esto va a valer 3 veces más. Vos lo vas a comprar al precio de ahora y vas a decir, bueno, sí, voy a obtener esa ganancia a 3 meses. Bueno, este mercado estaba súper desarrollado durante esta época, pero el problema está que después de la Primera Guerra Mundial, uno de los pocos mercados que logra comprar toda esta gran producción es el mercado de Estados Unidos. Los mercados de Europa están destruidos producto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el gran mercado a donde vender es en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es el gran comprador de materias primas y de productos elaborados en el mundo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay especulación, se especula con los precios. Se empieza a sobrevender valores que están todavía en pleno proceso de producción. Y pasa centralmente con la producción de materias primas en el mundo, que se especula que para 1929 va a haber una gran helada climática a nivel mundial que va a hacer caer la cantidad de producción. Y en el mercado, cada vez que, ustedes saben, van a comprar tomates, cada vez que hace frío, el tomate sube, ¿no? Y cada vez que hace calor y hay una buena lluviecita, mucha producción de tomate y el precio baja. Bueno, pasa lo mismo. Se especula que va a haber baja producción y el precio va a subir. Entonces todo el mundo empieza a vender, a revender, a revender, a revender y dice, bueno, vamos a tener una tasa de ganancia enorme. Y no sucede eso. Hay una gran sobreproducción en el mundo de materias primas y de productos y el precio cae. Y cuando el precio cae hay que pagarlo. Y la plata esa era ficticia. Es un valor que no existe en el momento. Quiebran las bolsas del mundo, quiebra la bolsa de Estados Unidos y en paralelo quiebran todos los mercados del mundo, porque lo único al que tenían para venderla es Estados Unidos. Por lo tanto, es tan grande la caída que Brasil, el principal productor de café del mundo, termina quemando el café en las máquinas locomotoras, ahí te usan carbón, usándolo de combustible para poder bajar, para poder subir el precio. Es decir, para decir que no están produciendo tanto.
Es decir, que hay menos producción. En todo el mundo pasa. Todos los países del mundo entran en crisis y Alemania, el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, es la única nación que le compra a nivel mundial es Estados Unidos. Y Alemania termina en una de las peores crisis económicas que tiene, una hiperinflación, ¿no? En la cual, no sé, casi era 1.000.000 de marcos que tenías que comprar para comprar una pieza de pan. Una pieza de pan. Imagínense usted, 1.000.000 de pesos, no estamos tan lejos, ¿no? Para comprar una pieza de pan. Bueno, y eso hace que la salvación sea Hitler. Aparece Hitler como el gran salvador. ¿Mm? Bien, el carácter parasitario se va a repetir, porque estas bolsas de valores siguen hasta el día de hoy. Está el Merval en Argentina, el Boespa en Brasil, el Wall Street en Estados Unidos, el Frankfurt en Alemania, ¿no? El Nikkei en Japón. Bueno, todos tienen sus bolsas de valores. Y que, bueno, donde se especulan los precios estos a futuros. ¿Bien? Y es acá donde está la macroeconomía, donde dice, bueno, se está regulando los precios y donde actualmente el gobierno está haciendo los negocios sin ver la base económica, que es la que produce realmente la riqueza, que es la base de la producción del trabajo. No hay otra manera de producir riqueza, chicos, ¿no? Pueden especular con todos los mercados, pero en algún momento esos mercados desaparecen. Les pasó en el Bitcoin, que se elevó en la pandemia, subió el precio del valor, el Bitcoin es un precio digital, subió hasta casi $80.000 el Bitcoin, y de repente y pasó a valer $6.000. Imagínense, de repente ustedes tenían 10 Bitcoin, supónganle, ¿no? A $80.000, $800.000 que tenían ustedes ahí. Decían, wow, soy muy rico. Y de repente valía menos de un 10%. ¿No? Mucha gente vendió sus casas, autos para comprar Bitcoin, ¿no? Vendió empresas enteras comprando Bitcoin y de repente un día a otro pasaron a valer nada. Esa es la especulación financiera y es el carácter parasitario de este modelo imperialista que vamos a... Esto hace el surgimiento de los mercados de valores, la especulación financiera en base a los papeles, ¿no? Los papeles justamente, y que el capital financiero, como les dije, vive del asalariado, del que produce la plusvalía, verdaderamente. Es el único que produce la plusvalía. Es este mercado el que va a vivir en este momento y va a llevar adelante las distintas crisis. Que estas crisis las termina pagando los sectores asalariados. Estos grandes crisis que se producen las terminamos pagando nosotros. ¿Sobre quién viene el ajuste? ¿Sobre los jubilados o sobre los grandes empresarios? Sobre los jubilados. ¿A quién le van a pagar menos? ¿A los trabajadores asalariados o van a quitar una parte de la ganancia de los grandes bancos? No, van a quitar el trabajador. Bien, esto se va a repetir durante todo el siglo XX y son lo que va a llevar otra vez a grandes luchas, violentas luchas de toda la clase trabajadora, como la que vivimos en nuestro país constantemente. Cada cierto ciclo nuestro país crece y decae. Bien. Y va a generar desocupación, guerras, y no está puesto en el texto de la OFE, pero yo le agregué esto, que es un nuevo elemento desde hace mucho tiempo y que está en discusión, que es la destrucción ambiental. Bien, la destrucción de territorios enormes en pos de la ganancia. Si el mercado de la soja en el mundo sube su valor la soja y tengo que destruir toda la selva amazónica para cultivar soja, ¿el capitalismo qué va a hacer? Va a destruir la selva amazónica, que es lo que pasó justamente, habrán visto en lo que pasó en Brasil, en el sur de Brasil, que se inundó justamente todo Brasil, porque bueno, desmontaron gran parte de la selva, ¿no? A algún lado tiene que ir el agua. Va a destruir enormes cantidades de territorios, ¿no? Supuestamente hay una protección ambiental, pero estas leyes de protección ambiental están creadas ¿por qué sector? Por el sector capitalista, por el sector burgués, obviamente. Los va a beneficiar a ellos, ¿no? Y que va a generar una gran masa de desocupados, como la que tenemos en nuestro país,
¿no? Una gran masa de desocupados. Tenemos hoy en día, está en el 49% de la población de pobreza y creo que es más de 4 millones de desocupados tenemos en nuestro país. Sí, es una masa enorme, chicos. Guerras, como ha visto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y enfrentamientos bélicos en todo el mundo para poder controlar el mercado mundial. Ese es el objetivo del desarrollo tecnológico bélico, que es controlar justamente los mercados mundiales. La fase imperialista genera crecimiento, pero también genera más destrucción ambiental y destrucción de las fuerzas productivas, ¿no? Y por último es la etapa superior y la última etapa del modo de producción capitalista. Es la fase más elevada y es la etapa en la que todavía vivimos en nuestros días. Hoy en día son grandes sectores, ¿no? Bloques se llaman, bloques capitalistas, en el cual está integrado un bloque por los BRICS, otro bloque está integrado por la Unión Europea, el BRICS son los sectores asiáticos, y otro bloque está integrado por los sectores de la Alianza de Estados Unidos, justamente, y hacen grandes sectores de alianzas militares, como la OTAN, la Organización de Tratados del Atlántico Norte, bloques militares que están dispuestos a defender ¿qué? ¿Sus naciones o los mercados? Son los mercados. Centralmente buscan justamente eso, controlar los mercados mundiales, es decir, controlar la materia prima y controlar justamente los sectores de consumo que puedan haber. Bien, y vamos creo que ya terminamos. Esto va a generar un nuevo tipo de colonialismo que es lo que vamos a vivir a partir de principios del siglo XX, que es este nuevo colonialismo donde vamos a tener países semicoloniales y países dependientes, caracterizados por justamente el control de estos capitales internos, que van a ser sectores semicoloniales, que van a decir que son naciones independientes, pero comercialmente dependen económicamente de los grandes imperios, o países dependientes directamente como son las colonias, ¿no? Que dependen totalmente de sus naciones imperiales. Este nuevo colonialismo va a llevar a que justamente se desarrollen sociedades como unas burguesías subordinadas, burguesías locales, que van a estar dominadas justamente en sociedad o van a estar dominadas por los capitales extranjeros. Estas oligarquías, obviamente, en nuestros países latinoamericanos van a ser sociedades subordinadas a los grandes sectores capitalistas extranjeros, porque van a producir materia prima para estos grandes sectores imperialistas. No van a producir materias primas para sus propias naciones. Imagínense, hoy en día la capacidad productiva del mundo en alimentos puede satisfacer tranquilamente toda la alimentación plena de más de 2.000 calorías de cada persona en todo el planeta, sin necesidad sin necesidad de incorporar mayor capacidad productiva. Pero sin embargo, la mayor parte de la población del mundo sufre hambre. Sufre hambre, guerra, ¿no? O destrucción ambiental, porque justamente esta capacidad productiva no está destinada justamente a satisfacer las necesidades de la humanidad. ¿Se acuerdan que los primeros grupos humanos se dedicaban a satisfacer las necesidades del grupo? Bueno, esto ya quedó en las primeras sociedades. Hoy en día se da para satisfacer ni siquiera las necesidades humanas, se da para satisfacer las necesidades del mercado mundial. Si el mercado mundial se vende tal producto, se va a desarrollar tal producto. No importa si se tiene que destruir, como le digo, gran parte de la naturaleza, no importa si se tienen que destruir sociedades enteras, no importa. Y eso va a llevar a una sociedad, bueno, entre los sectores políticos y los sectores inversores. Justamente la modificación de la reforma tuvo que ver ese objetivo, ¿no? Del año pasado tuvo que ver ese objetivo, poder garantizar la producción de materia prima del litio para llevar adelante este nuevo desarrollo que es de los autos eléctricos a nivel mundial.
Bueno, y se terminó. Nosotros estamos actualmente en un país dependiente, con una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién determina las políticas en nuestro país? El Fondo Monetario Internacional viene cada tanto y dice, ustedes van bien o están mal y tienen que hacer tal o tal otra cosa. Una de las políticas usadas es el endeudamiento y el control de la deuda para poder controlar las políticas locales. Y si no funciona eso, la otra política es la política del garrote. Agarran un garrote alguna vez ¡pah! Y le pegan a alguien. Bueno, pero esto a nivel de estados, ¿no? En vez de pegarle con un garrote, venís con un ejército y te impongo lo que necesito yo para controlar los mercados mundiales. Esto pasó en Venezuela, le pusieron los barcos estadounidenses a Venezuela cuando se estaba desarrollando económicamente. Le pasó a Chile con Allende, que Allende llegó democráticamente a conformar un Estado socialista en Chile y le pusieron los barcos norteamericanos apuntando con los cañones a Santiago de Chile para ser bombardeados si Allende no renunciaba. Esa es la manera de poder garantizarse el control de los mercados. Obviamente, no iban a dejar que un Estado socialista garantice la producción para su sociedad, sino que garantice la producción para los mercados. Bien, o los distintos golpes militares que hemos vivido en el país, que es la política del garrote, ¿no? Cuando se empieza a socializar la producción y la ganancia empieza a ser parte distribuida de una cierta manera hacia la población, vienen estos sectores dictatoriales, que hemos tenido muchas dictaduras en nuestro país, ¿no? Distintas dictaduras y enfrentamientos políticos que han llevado justamente a la masacre de una gran cantidad de la población, ¿no? Y que siempre favorecen a estos capitales, ya sean de las burguesías locales o las burguesías extranjeras. Bien, y el uso más clásico es el endeudamiento, ¿no? Te presto para desarrollarte, me debes, no quiero que me pagues, quiero que me debas por siempre. Es esa la estrategia. No quiero que te desarrolles, quiero que sigas debiéndome, generando intereses, pero también, fíjense, este mecanismo no producís para pagarle, producís para volver a endeudarte. Vos, para pagar parte de los intereses, tenés que cumplir los requisitos, pero como no podés pagarlos porque no producís, te presto más. Eso, fíjense, ahora va a venir el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a hacer un control de las políticas locales para desembolsar, el famoso desembolso de más capitales para poder pagar la deuda. Es un mecanismo perverso, destructivo, ¿no? En todo sentido. Es el modelo que domina, chicos. Es el modelo que domina y es el modelo que nosotros desde nuestro espacio siempre criticamos, vamos a seguir criticando, no solo por la destrucción que genera a nivel social, sino porque está llevando un colapso planetario y no tenemos otro planeta, chicos. No hay otro planeta, no existe otro planeta al cual nos podamos ir. Es el único planeta que tenemos, ¿no? Si lo destruimos, no hay más. No existe más lugar que nos podamos mudar. No hay más. No hay más recursos, no hay más agua, está limitado y en lo cual, bueno, justamente es esto lo que está llevando a la destrucción ambiental de todo el planeta. Bien, con esto vamos terminando este tema del imperialismo. Falta la segunda parte, que son las grandes contradicciones de este modelo, que lo van a volver otra vez a analizar todo el siglo XX y van a ver todas esas contradicciones que tiene el modelo imperialista y que es un tema, ustedes como les repite al principio, es un tema que siempre lo dan en los finales y que no lo logran explicar bien. El tema de la crisis es el elemento central del cual salta el modelo capitalista liberal al modelo imperialista, ¿no? Controlado por trusts y cárteles con los monopolios. Bien, y que va a ser la constante de la crisis durante todos los siguientes en los siguientes periodos, ¿no? El siglo XX y en el siglo XXI. Bueno, con eso terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, vamos a ver los compañeros que están acá en online. No tienen ninguna pregunta. Y con eso terminamos este tema. Bien.